Globo Economía. Llega usted por cortesía de desde wallstreet.com. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Montenegro desde New York Stock Exchange en Manhattan y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a hablarles de microcréditos y concretamente de la evolución que han tenido en los últimos años algunas de las organizaciones dedicadas a ese tipo de actividad. Y lo vamos a hacer sobre todo a través de la historia y de las experiencias de una de las más prestigiosas instituciones de ese tipo en nuestra región, ProMujer. Muchas de las organizaciones sin ánimo de lucro de microcréditos que comenzaron su existencia hace ya muchos años, dando pequeños créditos a modestos emprendedores que gracias a esos créditos encontraron una forma de subsistir y sobre todo de organizar sus vidas y su unidad familiar de forma digna, han tenido una importante evolución en los últimos tiempos. Y esa evolución va en la dirección de alcanzar objetivos más allá de la facilitación de una cantidad de dinero para emprender un negocio. Han entrado en temas de formación, de ayuda a la estructura familiar, de salud y en definitiva se han convertido en instituciones con una ambición de cambio e impacto en las comunidades en las que trabajan que ciertamente desbordan con mucho lo que fueron en sus orígenes. La mujer en todo este proceso ha sido y es la pieza clave de esa evolución. En una mayoría de casos, los receptores o receptoras de esos iniciales microcréditos fueron mujeres. La mujer a menudo es en muchas sociedades el pilar básico en torno al que rota la familia y por eso desde el principio la salud, la formación y la ayuda a la educación de los hijos se ha visto muy ligada a la concesión de esas ayudas financieras. El caso de ProMujer es absolutamente emblemático y no solo porque sea una de las más veteranas organizaciones de ese tipo de actividad en nuestra región, sino porque además desde sus orígenes, por su enfoque en la mujer, como su propio nombre indica, entendió esa relación de la que les hablo de una forma mucho más amplia que la de la simple facilitación de crédito. Algo que ahora hace una importante diferencia para esa institución. Pero pausa breve y hablamos más del tema con la ayuda de mi invitada hoy, Rosario Pérez, presidenta y CEO de precisamente esa organización, ProMujer. Rosario, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a tan gran programa. No, muchas gracias a ti. Vamos rápidamente a hacer este repaso, sobre todo esta evolución que les comentaba en la introducción de lo que está ocurriendo con las instituciones de microcréditos, pero antes hay que preguntarte un poco cómo surgió y cuáles son los orígenes de ProMujer. ProMujer se inició en el Alto Bolivia en 1990 y fue formada por dos mujeres visionarias, Lynn Patterson, americana, y Carmen Velasco, boliviana. Y empezaron verdaderamente dando capacitación a grupos de mujeres indígenas y muy pobres. Y básicamente dándole capacitación sobre autoestima, sobre cómo cuidar a sus hijos, la higiene. Y les daban también comida libre, porque en aquel entonces en el Alto había una hambruna tremenda. Tremendo. En el origen entonces de ProMujer, que eso es interesante, ya estaban todos estos elementos que ahora vamos a comentar, es a donde vuelven los microcréditos, es decir, que en el caso de ProMujer antes de la ayuda financiera estaba ya esta otra ayuda, ¿no? Exacto, de hecho verdaderamente ProMujer es como una escuela, empieza casi como una escuela y luego a través de la capacitación, porque les daban capacitación en negocios, las mujeres muy listas dijeron: está muy bien la capacitación, pero necesitamos dinero para poder emprender nuestros nuevos negocios. Y así es como incurren en los microcréditos, ¿no? Sí. Que además desde el principio yo comentaba, antes tienen en su origen algo interesante, que es que formáis unas asociaciones, unos grupos de mujeres para que se encarguen como de responder bien a los pagos, ¿no? Claro. De hecho, como ellas empezaron formando estos grupos, cuando vieron cómo ir a las microfinanzas, les atrajo muchísimo
el grupo. Y había una metodología crediticia que se llama banca comunal o banca grupal. Y ahí se reúnen mujeres, 20 mujeres. Y lo interesante es que tienen que elegir una presidenta, una tesorera, una secretaria. Y esto hace que ellas empiecen a tomar responsabilidad sobre sus créditos y sobre su vida, en realidad. En realidad. Algo también interesante que está en el nombre vuestro es ProMujer, es que desde el principio os enfocasteis con el microcrédito y antes también con la formación a la mujer. ¿Por qué surgió esto así? Creo que desde el principio las dos fundadoras pensaban que la mujer en Latinoamérica, especialmente en el caso del Alto, estaban muy subyugadas culturalmente y querían hacerlas más independientes. Y por eso es que siempre hemos tenido nosotros, como nuestro nombre lo dice, en la mujer en mente. Y la otra cosa es que ellas dos, muy visionarias, porque hoy en día ya todo el mundo sabe... Lo está haciendo, sí. Sí, que si tú te enfocas en la mujer, te estás enfocando en la familia y en la comunidad, porque las mujeres al generar ingresos, lo primero que hacen es que invierten el 90% de esos ingresos en sus familias, específicamente en mejor salud, mejor nutrición, mejor educación, y esto impacta increíblemente a la siguiente generación. Claro. Para darte un ejemplo, hay miles de historias en ProMujer, pero recientemente tuvimos a una clienta de Nicaragua, aquí en Nueva York, que contó su historia, que ella tenía educación de tercer año de primaria y vendía ambulantemente. Le dimos un préstamo de $100, que es increíble pensar que $100 puede ser lo que pueden servir para hacer algo, ¿no? Y sin embargo sí, sirvió. Sí, sirvió. De ahí se hizo su negocio y ahora tiene una ferretería bien montada y sus hijos, los tres, están en la universidad. Te iba a preguntar, bueno, ese es un buen ejemplo de lo que te iba a preguntar, pero en cualquier caso te pregunto ampliamente el balance. ¿Cuál es la experiencia después de todos los años que lleváis? Porque en algunas instituciones de microcréditos hay cierta desilusión con lo que ha supuesto el dar esos microcréditos. En vuestro caso, ¿qué sensación tenéis? ¿Cómo han avanzado? ¿Una mayoría de casos son parecidos al de esta señora que decías o no? No, te voy a decir, en todos los países hay casos como este de María Alejandra Torres. Sí. Claro, que esas son las más emprendedoras, que eso también lo trae la persona, claro, ¿verdad? Porque eso no se lo puede dar ProMujer. Pero yo te diría que la mayoría de nuestras clientas, que aún si no llegan a ser con grandes empresarias o microempresarias, la mayoría tienen sus negocios que les dan el sustento y las hacen mejorar su condición de vida. Hay una minoría, diría yo, que dicen, no, ¿sabes qué? El tener mi empresa o mi negocio no me gusta. Y la mayoría de esas gentes, en el caso de ProMujer, muchas de ellas vienen a ser asesoras de crédito por ProMujer. Ya. Prefieren el empleo. El empleo, el dinero fijo todos los meses, ¿no? Exacto. Rosario, antes de ir a la publicidad, empezamos a hablar un poquito de la evolución que están teniendo los microcréditos en general, no en vuestro caso. Sí, la industria microfinanciera se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Ya de hecho es una industria muy formada y aún así hoy en día está evolucionando hasta más rápido, diría yo, por muchas cuestiones de tecnología. Pero con todo y eso, en Latinoamérica, los últimos 30 años ha habido microfinanzas. Todavía hay muchísimos lugares donde la inclusión financiera es baja. Mismo en Bolivia, en Perú, que son grandes países con grandes microfinancieras. Entonces, el reto, si digamos, es de cómo llegar a esa gente que está más remota y más aislada. Y lo bueno es que la tecnología ahora lo permite, con la tecnología móvil, los celulares. ¿Y qué estáis haciendo en ese sentido? Nosotros estamos viendo, de hecho estamos empezando con las asesoras de crédito, estamos dándoles tabletas inteligentes para que puedan ir remotamente y no tener que volver a la ciudad
para meter toda esa información. Y de esa manera la información está directa. Y que no solamente, no estamos hablando, que eso es el tema, no solamente de tema financiero, Sí. sino de todos los De otros todos los temas, de salud, de educación, etcétera, Por ejemplo, etcétera. en salud estamos piloteando una manera de poder mandarles mensajes, porque nuestras clientas todas tienen celulares, especialmente usan mucho el texting. Mensajes recordándoles que se tienen que poner la inyección, que tienen que venir a hacerse su chequeo, etc. ¿Cómo tenéis organizado exactamente el tema de salud? Porque tengo entendido que se paga un poco, es decir, no es un Sí. sistema gratuito. No. Explícanos un poco eso, que es muy interesante, Sí. ¿no? Tú sabes, el sistema de salud en ProMujer siempre ha estado ahí desde Desde el sus inicio, lo que principios. comentábamos Y ha antes. evolucionado muchísimo. Antes era enfocado en todo lo que era la salud maternal e infantil, pero ya esa parte, las organizaciones públicas ya lo tienen muy bien manejado. Entonces, en los últimos 3 años hemos reenfocado el servicio a todas esas enfermedades crónicas que le llamamos, que son la obesidad, que es una plaga ahorita en Latinoamérica, que lleva a diabetes, a hipertensión arterial y obviamente a cáncer y otras de esas enfermedades. Y lo estamos haciendo con paquetes de salud, donde la clienta, por ejemplo, en Nicaragua, donde lo piloteamos, por $35 al año tiene acceso a todos estos tamizajes y a consultas para ella y para su familia. O sea, que un poco lo que hacéis es cubrir esa parte de medicina preventiva Sí. que no está todavía cubierta por los sistemas de salud de esos países. Y que tiene un impacto horrible, no solamente de salud, pero económico, Claro. porque es carísimo. Si te da diabetes, es carísimo. Y para esta gente, para estas mujeres, eso puede representar volver otra vez a retroceder. Y en los temas de, más allá de la salud, de formación, también hacéis formación, ¿no? ¿Cuáles son los principales grandes apartados de formación? Los principales apartados de formación son toda la cuestión financiera, de conocimientos financieros y lo que llamamos alfabetismo financiero, que tiene que ver con el crédito, ahorrar, también muchísima capacitación en todo lo que empoderamiento, le voy a decir yo entre comillas, pero quiere decir autoestima, violencia doméstica, que es un problema grandísimo en todos nuestros países, y liderazgo. ¿Hacéis estas tareas normalmente en solitario o con colaboración de instituciones públicas? La mayor privadas? parte las hacemos nosotros, pero sí de vez en cuando recurrimos a terceros, especialmente, por ejemplo, en México. El gobierno de México da clases de preparatoria en nuestros centros, manda a maestros a dar. ¿Y cuál es el modelo de financiación un poco con el que os movéis para todo esto? Nosotros nos movemos, obviamente, generamos un capital con nuestros préstamos, que eso lo reinvertimos totalmente, esa es una parte importante. La otra es que nos financiamos con lo que se llaman MIVs en Estados Unidos, que son fondos de inversión en microfinanzas. La mayor parte de ellos están en Europa. Y son préstamos que pagamos y es como nos financiamos. Gracias. Estamos un poco descentralizados ahorita porque cada país se financia directamente con estos vehículos, pero la idea de nosotros es hacerlo mucho más eficiente, centralizándolo en ProMujer. Rosario, el futuro, ¿dónde vamos en microcréditos? En microcréditos, como te estaba diciendo, verdaderamente en dar saltos con la tecnología y con alianzas, con tú sabes, gente que tiene negocios y donde puede
dar dinero, o sea, actuar como agentes nuestros. Sí, estábamos hablando justo de eso antes de ir a la pausa de la financiación. Imagino que en todo el tema de financiación, bueno, no imagino, lo conozco, vosotros habéis dado un salto de gigante, pues por ejemplo, a partir de las donaciones de la Fundación Melinda y Bill Gates, ¿no? Hace ya unos cuantos años, y el tema de donación, de buscar fondos para organizaciones como estas es fundamental, ¿no? No, y para nosotros verdaderamente, por eso es que desde el principio ProMujer se hizo la obligación de ser autosostenibles, o sea, de tener que, las donaciones son muy importantes para las inversiones nuevas que hacemos, pero verdaderamente siempre queremos lograr ser autosostenibles. Autosostenibles. Y por eso, por ejemplo, con el servicio de salud, que tiene un subsidio ahora del servicio financiero, nuestra idea con este piloto es que sea autosostenible, o sea, que pueda generar sus propios ingresos para que se mantenga por sí mismo, ¿no? El propio sistema. Y en general, el modelo de financiación, ¿a dónde lo queréis llevar? Porque eso hemos comentado, es también importante, ¿no? Lo que queremos hacer es centralizarlo, de modo que en ProMujer, en el corporativo, creemos un fondo de inversión para poder ser mucho más eficiente financieramente y dejando que los países, los equipos financieros de los países se ocupen más de lo operativo en su país, de mejorar y quitarles la carga de tener que buscar el dinero, la financiación para cómo dar esos servicios, ¿no? Y en el tema de servicios, ¿y hacia qué? Bueno, tú me decías, todo el tema de la tecnología es fundamental, pero ¿en qué dirección va la ampliación de cosas que podáis hacer dentro de 5 o de 10 años que no estáis haciendo ahora? Tú sabes, lo mejor de nosotros, la innovación más importante de ProMujer es que hemos usado la plataforma de microfinanzas y nosotros tenemos centros que le llamamos centros focales, que es un espacio físico donde viene la clienta cada semana o cada 2 semanas a repagar o a recibir su préstamo. Y ahí es donde aprovechamos esa plataforma para darle todos estos servicios como la de salud, de capacitación. En unos casos tenemos centros de cómputo en México, por ejemplo, o guarderías. Entonces, la idea nuestra y la mía es una visión de una empresa social enfocada en la mujer con una gama de servicios que son muy importantes para ellas. Y que se amplía en función de las propias necesidades que detectáis cuando vienen en esos estupendos contactos que tienen que hacerse regularmente, ¿no? Porque las clientas son las que nos dicen qué es lo que necesitan. Muchas veces, otras veces lo sabemos nosotros y lo ideamos nosotros, pero ellas están en constante apertura con nosotros, es decir, mire, ya no necesito esto, lo que necesito es esto. Y en el tema de países, ¿vais a ampliar dónde están las necesidades ahora? Ahorita estamos, como tú bien sabes, estandarizando todo y haciéndolo muy eficientes, pero en los siguientes 2 años ya pensamos, nuestro siguiente país, que ya lo hemos identificado, es Colombia. Mi sueño es que estemos en todos los países de Latinoamérica, porque la necesidad está ahí. Ya. ¿Cómo funcionáis? ¿Cuál es vuestra relación con o sea, qué tal es, más bien es la pregunta, vuestra relación con las instituciones públicas? Tenemos muy buena relación, depende de país en país, pero te diría yo que en todos los países tenemos alguna relación, especialmente con los servicios de salud pública, ya sea federal como estatal. No tenemos mucho tiempo, pero sí, desde luego, es suficiente para que nos digas tu visión, cómo es ProMujer en otros 10 años. Me encantaría, en 10 años mi visión es que lleguemos a más de 1 millón de clientas y que estemos en muchísimos más países en Latinoamérica, con una gama de servicios increíbles para ellas. Si tuvieras que añadir a eso algo lo más urgente, lo que tenéis inmediato en tu línea de prioridades. Ahorita es hacer que el nuevo sistema de salud sea autosostenible y sea exitoso, que ya lo está haciendo en Nicaragua, entonces lo tenemos que replicar a todos los otros países. Y algo que quería comentar, pero no se me puede escapar, es que estáis a punto de organizar un tema muy interesante con la Clinton Initiative. Sí, vamos a anunciar una iniciativa en la semana que entra entre nosotros, la Clínica Mayo
la Plaza Sésamo, Sesame Street y Pfizer. Y Pfizer. Bueno, pues no quería dejar de mencionar eso, aunque a lo mejor cuando ustedes vean el programa ya está todo esto en la calle. Pero bueno, muchísimas gracias, Rosario, por estar con nosotros. Fue Rosario Pérez, presidenta y CEO de ProMujer. Gracias otra vez, gracias por supuesto a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos por más en 7 días desde aquí, desde Wall Street, Globo Economía. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.